El rasgo siguiente tenía al menos el mérito de ser acertado consejo dado con oportunidad, habiendo concedido la licencia a un conductor de carros a petición de 4 hijos del mismo, y viendo al público aplaudir, enseguida hizo circular las tablillas en las que mostraba al pueblo la gran conveniencia de tener hijos, puesto que eran fuente de favor y fuerza para un gladiador. Hizo representar en el campo de Marte, como simulacro de la guerra, la toma y saqueo de una ciudad y la sumisión de los reyes de la Bretaña, presidiendo él mismo con traje de general. Antes de secar el lago Fucino, quiso dar en él una naumaquia, pero habiendo exclamado los combatientes al pasar delante de él, salve, emperador, los que van a morir te saludan, y habiéndoles contestado Claudio, saluda a vosotros, ya no quisieron combatir, alegando que aquella contestación era su indulto. Durante algún tiempo deliberó si les haría perecer a todos por el hierro y por el fuego, y al fin bajó de su asiento, corrió aquí y allá alrededor del lago con paso vacilante y actitud ridícula, amenazando a estos, rogando a aquellos, concluyendo por decidirles al combate. Vióse en este espectáculo abordarse una flota siciliana y otra de Rodas, de 12 trirremes cada una, habiendo dado la señal la trompeta de un tritón de plata que una máquina hizo surgir del centro del lago. 22. Reformó, restableció e instituyó muchos usos relativos a las ceremonias religiosas, a las costumbres civiles o militares, a los derechos de los diferentes órdenes del Estado, en Roma y fuera de ella. Nunca agregó un miembro nuevo al colegio de los pontífices sin prestar él mismo el juramento acostumbrado. Cuidaba siempre que ocurría en Roma algún terremoto de hacer anunciar por el pretor a la asamblea del pueblo fiestas expiatorias. Si aparecía en la ciudad o en el Capitolio un ave de mal agüero, ordenaba ruegos propiciatorios y, en su calidad de pontífice máximo, pronunciaba las fórmulas desde lo alto de los rostros, delante de todo el pueblo convocado, después de hacer alejar a los esclavos y operarios. 23. Hizo continua la atención de los juicios que no se realizaban antes sino en los meses de invierno, y los de estío, la jurisdicción de los fideicomisos, delegada hasta él a los magistrados de Roma como comisión anual, les quedó adjudicada perpetuidad, dándola también a los magistrados de las provincias. Derogó el artículo que añadió a la ley Papia Popea el emperador Tiberio, y que suponía a los sexagenarios incapaces de engendrar. Estableció que los cónsules podrían dar tutores a los pupilos a título extraordinario, y que a aquellos a quienes los magistrados hubiesen prohibido el acceso a las provincias se les prohibiría también la permanencia en Roma y en Italia. Imaginó una manera nueva de relegación, prohibiendo a muchos ciudadanos alejarse de Roma más allá de 3 millas. Cuando tenía que tratar en el Senado algún asunto importante, ocupaba una silla de tribuno entre los dos cónsules. Incluyó en sus atribuciones los salvoconductos que ordinariamente se pedían al Senado. 24. Concedió las insignias consulares hasta a los delegados imperiales llamados ducenarios. Quitó la categoría de caballeros a los que rehusaban la de senadores, aunque al comenzar su mando se comprometió formalmente a no crear ningún senador que no fuese al menos tataranieto de un ciudadano romano. Dio la laticlavia al hijo de un liberto, pero a condición de que antes se haría adoptar por un caballero. Para adelantarse a la censura que temía, recordó el ejemplo del censor Apio Secco, fundador de su raza, que había hecho ingresar en el Senado hijos de libertos, pero ignoraba que en tiempos de Apio y hasta mucho después de él, llamaban libertos no a los que habían conseguido la manumisión, sino a los hombres libres nacidos de aquellos. El colegio de los cuestores quedó eximido de la reparación de los caminos públicos, pero se le impuso la obligación de dar juegos de gladiadores. Quitóles también el gobierno de la Galia y de Ostia y les restituyó la custodia del tesoro de Saturno, confiado desde el tiempo de Augusto a pretores encargados, o como ahora se hace, a antiguos pretores. Concedió los ornamentos triunfales a Silano, prometido de su hija antes de tener la edad de la pubertad, y en general los concedió con tanta profusión y facilidad que las legiones le dirigieron en común una solicitud en la que le pedían que los legados consulares recibiesen los ornamentos del triunfo al mismo tiempo que el mando de un ejército, para que no buscasen sin cesar pretextos de guerra. Concedió a Plautio los honores de la ovación, y cuando entró éste en Roma salió Claudio a recibirle, marchando a su lado cuando subió al Capitolio y cuando bajó, habiendo vencido Gabino II a los chauncos, nación germánica quedó autorizado por él para tomar el dictado de Chaúncico. 25.
ordenó el ascenso militar de los caballeros, dando después de la cohorte un ala de caballería y después de ella el tribunado de legión. Creó también con sueldo una especie de servicio ficticio por los ausentes, que solamente tenían títulos sin cargos y a los que se dio el nombre de supernumerarios. Hizo prohibir a los soldados, por medio de un senado consulto, la entrada en las casas de los senadores para saludarlos. Hizo vender los libertos que se hacían pasar por caballeros romanos. Hizo reducir de nuevo a la esclavitud a todos los convictos de ingratos o que daban a sus patrones motivos de queja y amenazó a sus abogados de no hacerle justicia a ellos mismos en iguales circunstancias contra sus libertos. Algunos amos hacían exponer en la isla de Esculapio a sus esclavos enfermos para liberarse del cargo de cuidarles. El emperador declaró que todos los expuestos de aquella manera quedarían libres y en caso de curación no pertenecerían más a sus amos, añadiendo que el que matare a su esclavo por no exponerle sería perseguido como homicida. Por un edicto expreso prohibió a los viajeros atravesar las ciudades de Italia de otra manera que a pie, en silla de manos o en litera. Estableció en Puzzoli y en Ostia una cohorte para los casos de incendio. Prohibió a los extranjeros que tomasen los nombres de las familias romanas. Hizo decapitar con hacha en el campo del Esquilino a los que habían usurpado el título de ciudadano romano. Devolvió al Senado las provincias de Acaya y Macedonia que Tiberio había tomado bajo su administración. Quitó la libertad a los licios en castigo de sus querellas intestinas y se la devolvió a los de Rodas en recompensa de su arrepentimiento por sus faltas pasadas. Declaró a los troyanos exentos a perpetuidad de todo tributo como antepasados de la raza romana y con este motivo leyó una antigua carta griega del Senado y del pueblo al rey Seleuco, carta por la cual le prometían los romanos alianzas y amistad a condición de que eximiría todo impuesto a sus hermanos los troyanos. Expulsó de Roma a los judíos que, a instigación de un tal Cresto, provocaban turbulencias. Permitió a los diputados de los germanos sentarse en la orquesta, agrandándole mucho la franqueza y altivez con que aquellos extranjeros que habían sido colocados en medio del pueblo fueron espontáneamente a sentarse al lado de los embajadores de los partos y armenios, sentados entre los senadores, diciendo que no les eran inferiores en calidad ni en valor. Abolió completamente en las Galias la cruel y atroz religión de los druidas, que Augusto no había hecho más que prohibir a los ciudadanos. En cambio, trató de hacer pasar del Ática a Roma los misterios de Eleusis y propuso reconstruir en Sicilia, por cuenta del tesoro público, el templo de Venus Erixina, que se había desplomado por su vetustez. Contrajo alianza con los reyes en el foro, inmolando una cerda y haciendo leer por los feciales la antigua fórmula de los juramentos. Mas estos actos, y en general todos los de su gobierno, expresaban más bien la voluntad de sus mujeres y libertos que la suya, no teniendo otra regla que el interés o el capricho de estos. 26. Siendo muy joven aún, tuvo dos esposas, Emilia Lépida, bisnieta de Augusto, y Livia Medulina, de la antigua familia del dictador Camilo, y que había conservado el sobrenombre de Camila. Repudió a la primera, virgen aún, porque sus padres habían caído en desgracia de Augusto. La otra murió de enfermedad el mismo día en que iban a celebrar la boda. Más adelante casó con Plausia Urgulanila, cuyo padre había recibido el triunfo, y después con Elia Petina, hija de un consular. De estas dos esposas se separó por divorcio, de Petina por faltas asaz ligeras y de Urgulanila por sus innobles desórdenes a los que se añadían sospechas de homicidio. Casó enseguida con Valeria Mesalina, hija de su primo Barbato Mesala, pero cuando supo que además de sus escandalosos desbordamientos se había atrevido a casarse con Silio y a consignar una dote en manos de los augures, la hizo perecer y juró a los pretorianos reunidos observar el celibato, puesto que el matrimonio le resultaba tan mal, y dejarse matar por ellos si violaba el juramento. A pesar de esta promesa, trató en breve de nueva unión con aquella Petina que había repudiado y con Lolia Paulina, que había estado casada con César, pero las seducciones de su sobrina Agripina, hija de Germánico, le inspiraron un amor al que fácilmente daba lugar el derecho de abrazarla y al frecuente trato. Sobornó entonces a los senadores que en la primera reunión propusieron obligarle a casarse con ella, so pretexto de que la unión importaba esencialmente al Estado, y dar de esta manera facultades a los demás ciudadanos para contraer iguales matrimonios considerados hasta entonces incestuosos. Casóse con ella la mañana siguiente, pero no encontró a nadie que quisiese seguir su ejemplo, exceptuando un liberto y un centurión
Primpiliario, a cuyas bodas asistió con Agripina. 28. Tuvo hijos con 3 esposas, de Urgulanila, Druso y Claudia, de Petina, Antonia, de Mesalina, Octavia, y un hijo al que primeramente dio el nombre de Germánico y después el de Británico. Druso murió en la infancia en Pompeya, ahogado por una pera que lanzaba al aire y recibía en la boca. Pocos días antes le habían desposado con una hija de Sellano, razón por la cual me asombra que hayan escrito que fue Sellano autor de su muerte. Claudio hizo arrojar y exponer desnuda a Claudia en la puerta de su madre como fruto de comercio criminal con su liberto Botero, aunque había nacido 4 meses después del divorcio del emperador y comenzaba a cuidar de ella. Casó primeramente a Antonia con Pompeyo, apellidado el Grande, y después con Fausto Sila, jóvenes nobilísimos, y Octavia a su hijastro Nerón, aunque le había prometido a Silano. En cuanto a Británico, que nació el día 29 de su reinado durante su segundo consulado, no cesaba de recomendarlo públicamente a los soldados, enseñándole pequeñito en sus manos al pueblo, teniéndole sobre las rodillas o delante de él en el teatro, y hacía tiernos votos por aquel niño, uniéndolos a las aclamaciones de la multitud. Adoptó a su hijastro Nerón y, no contento con repudiar a los otros dos, Silano y Pompeyo, les hizo matar. 28. A los que más quiso entre sus libertos fueron al eunuco Pósides, al que se atrevió a honrar con una lanza sin hierro. Esta era la recompensa militar, en presencia de valerosos soldados, en su triunfo sobre la Bretaña. Félix, a quien dio cohortes, escuadrones y el gobierno de la Judea, y que fue esposo de 3 reinas, Arpocras, a quien concedió el derecho de hacerse llevar en litera por la ciudad y de dar espectáculos al pueblo, y más todavía que estos, a Polibio, su archivero, a quien con frecuencia se le veía marchar entre los 2 cónsules, pero quiso sobre todo a su secretario Narciso y a Palas, su superintendente, a quienes el Senado, con beneplácito del emperador, otorgó magníficas recompensas, hasta los ornamentos de la cuestura y pretura, y cuyas exacciones y rapiñas fueron tales, que quejándose Claudio un día de no tener nada en su tesoro, le contestaron sarcásticamente que desbordarían sus cajas si sus 2 libertos quisiesen admitirle en su sociedad. 19. Gobernado, como ya he dicho, por sus libertos y esposas, vivió más como esclavo que como príncipe. Dignidades, mandos, gracias y suplicios, todo lo prodigó según el interés de estos afectos y caprichos, y con frecuencia sin saberlo. No quiero entrar ahora en detalles minuciosos, y no mencionaré sus liberalidades revocadas, sus sentencias anuladas, sus nombramientos para los cargos o impudentemente supuestos o públicamente cambiados. Citaré hechos más graves. Hizo morir a Apio Silano, padre de su yerno, y a las 2 Julias, una hija de Druso y otra de Germánico, por vagas acusaciones y sin querer escucharlas. De igual manera trató a Pompeyo, casado con su hija mayor, y a Silano, desposado con la menor. Pompeyo fue degollado en los brazos de un joven a quien amaba. Silano recibió orden de abandonar la pretura 4 días antes de las calendas de enero, y se suicidó al comenzar el año, el mismo día de las bodas de Claudio y Agripina. Claudio firmó también la sentencia de muerte de 35 senadores y de más de 300 caballeros romanos, con tanta ligereza que un centurión encargado de matar a un consular, habiéndose presentado a decirle que estaban cumplidas sus órdenes, contestó que no había dado ninguna. Sin embargo, no dejó de aprobar aquella muerte, habiéndole asegurado sus libertos que los soldados habían cumplido su deber, tomando a su cargo el cuidado de vengar al emperador. Pero lo que excede a toda creencia es que le hicieron firmar el contrato de matrimonio de Mesalina y Silio, su amante, haciéndole creer que era una farsa, para echar sobre otro un peligro que le amenazaba según algunos presagios.